a grupos no muy grandes. Bienvenido, Negal Morales, dirigente de la Coalición Democrática. Este espacio parece estar reducidos en vez. El escenario perfecto para mí sería que los espacios de información fuesen cada vez más grandes en contraposición de otros escenarios, por ejemplo, como el electoral, pero bueno, eso es otro tema. Cuando me propusieron, mi progenitora me propuso desarrollar este tema, no es un tema con el que yo me familiarizo, sobre todo porque es abstracto, desmarcándonos de la agenda oficial, nos pone una primera tarea, que es decir, ¿qué es la agenda oficial? ¿Qué es la agenda oficial del gobierno? Entonces, en una reflexión que fue la que me llevó más tiempo, voy a tratar de primero que nada responder esa pregunta, ¿qué es la agenda oficial? Y después ver si la oposición, en contraposición del gobierno, puede desmarcarse de eso y marcar su propia agenda. Si uno se pregunta, ¿desde dónde comienzo? Yo creo que, y lo voy a decir de antemano, la agenda oficial del gobierno es la desinstitucionalización. Los regímenes autoritarios se caracterizan sobre todo por la destrucción de las instituciones. Y me da la impresión a mí, no sé, a lo mejor ustedes están de acuerdo, de que este régimen en particular se siente bastante más cómodo en el desorden que en el orden que genera la institución. Yo creo que las instituciones en Venezuela, las instituciones de hoy, comenzaron, y le pido disculpas a María Luis González, Venezuela entra en el siglo XX, no como dice María Luis González, que en 1928, con la generación del 28, yo creo que quien introduce a Venezuela en el siglo XX es un dictador, Juan Vicente Gómez, y la introduce porque logra aglutinar, logra generar una institución que hizo que el resto de las instituciones se pudiesen montar sobre esa. Gómez logra pacificar el país y logra convertir el ejército en una escuela, profesionalizar el ejército. Entonces, la primera institución es la institución de la fuerza, la que hace que no cualquier caudillo venga desde donde tenga que venir en un extremo del país a tomar por las armas carajo. Pacifica el resto de los caudillos y tal cual un Parán moderno se queda con el poder central de Venezuela. Yo creo también que a partir de principios del siglo XX Venezuela ha tenido un fortalecimiento progresivo de las instituciones, desde Gómez para acá, y un proceso de democratización continua. Eso tuvo una irrupción a finales del siglo XX, ya voy a decir cuándo. Los ejemplos lo mencionaron la vez pasada los ponentes que me antecedieron. Lauren y Iván mencionaron el voto de la mujer, el voto universal directo y secreto, la descentralización del país, ya entraron los años 70, y yo creo que ese modelo que estaba tratando de democratizar, institucionalizar y descentralizar el país, tiene su primera crisis a principios de los años 80. Un modelo que comenzó, un modelo democrático, esos 40 años famosos, en lo que la democracia se hizo grande y próspera, que comienza en 1958, empieza a quebrarse a principios de los años 80. Y yo creo que eso se refleja, primero que nada, económicamente, con la caída del petróleo en 1983, después socialmente, con el Caracazo, con el mal llamado Caracazo en el 89, políticamente, con el 4 de febrero, con el golpe del 4 de febrero de 1992, y se refleja con bastante más claridad electoralmente a partir de 1993. Hay una ruptura entre la representatividad de los dirigentes de los partidos políticos tradicionales y el resto de la gente. Y se nota claro porque en el 93, bienvenido el doctor.
refleja en el 93 electoralmente con bastante más claridad, porque los partidos políticos tradicionales, que son Acción Democrática y COPEI, que venían de sumar el 93% de los votos en el año 88, en la siguiente elección, pierden las elecciones. Pierden las elecciones como una coalición en la que no aparecía ni ADI-COPEI. La coalición era de Convergencia, el MAS, URD, el MIN y el PCB. Ya estaba demostrada en los aspectos fundamentales que generan las instituciones, estaba demostrado que el sistema representativo estaba en una crisis indudable. Además, en las elecciones presidenciales el año 93, ADI-COPEI sumaron 43% de los votos, después que venían de sumar el 93%. Eso lleva a que en el 98, además, ADI-COPEI abandonen a sus abanderados y decidan apoyar una propuesta distinta a la suya, los partidos tradicionales, los que construyeron la democracia, y deciden apoyar a Enrique Celarroma y a Proyecto Venezuela. En ese contexto, irrumpe la popularidad del chavismo. Yo creo que en esa crisis de representatividad se generó un caldo de cultivo que, junto a la popularidad del chavismo, pues, que además también yo creo que conscientemente venía a desinstitucionalizar o al menos cambiar el modelo institucional, pues termina dejando a los partidos tradicionales totalmente en segundo plano. Existe, además, en los partidos tradicionales una incapacidad de hacer coincidir la demanda social con la representatividad política, y bueno, el chavismo termina ganando las presidenciales de 1998, termina ganando el referéndum de la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente en 1999, termina ganando el referéndum aprobatorio de la Constitución en diciembre de 1999, y se reafirma completamente en todos los cargos de elección popular en las elecciones generales del año 2000. Crisis total de representatividad. Comienza el chavismo con un discurso polarizador al que, desde mi punto de vista, ni los partidos tradicionales ni ningún otro partido supo enfrentar, y lo que quedaba de la oposición en ese momento compra ese discurso. Yo creo que hay un hito fundamental en ese momento, que es el paro petrolero del año 2002-2003. A partir de ahí, entre el año 2001 y 2003, comienza una serie de marchas, huelgas, en la que la oposición comienza a meterse, en vez de salirse. Si la agenda del chavismo, como lo dije al principio, es desinstitucionalizar, la oposición, en vez de tratar de hacerse cada vez más democrática, de tratar de cada vez consolidarse más, comienza a sí misma a desinstitucionalizarse, y en vez de seguir en el proceso democrático de construcción de una fuerza política que ayudará a sacar al chavismo electoralmente, pues se va a la vía insurreccional con el golpe de Estado del año 2002. A pesar de eso, esta posición, que desde mi punto de vista ha sido de las más incoherentes de la historia del mundo, participa en el referéndum del año 2004, pero las incoherencias se pagan, y la oposición, cada vez que decidía participar en una insurrección, después lo pagaba electoralmente. En vez de abocarse a la construcción de un movimiento lo suficientemente fuerte electoralmente como para derrotar al chavismo, pues entraba en la institución, o trataba de entrar en la institución, y un año o 2 años después se salía. Eso es lo que yo llamo, y me disculpan, yo también soy opositor, la vuelta del bobo de la oposición. Elecciones, derrota, insurrección, llanto, elecciones. Así que cuando pasamos por ese proceso, en vez de pasarlo construyendo fuerza electoral, pues pasamos destruyendo la fuerza que habíamos creado en la elección pasada. Con la derrota del 2004, la oposición, quién sabe por qué, se le mete en la cabeza
Es decir, ya había bastante material académico en el mundo que demostraba que la abstención no logra nada. Probablemente porque la sociedad estaba despolitizada, la dirigencia opositora nacional logró convencer de que se podían lograr cosas y decía abstenerse en el 2005. Yo creo que ese ha sido el peor error que ha tenido la oposición en toda su historia, esta oposición en toda su historia, porque a partir de ahí el chavismo renovó la Asamblea Nacional, roja rojita, renovó los poderes públicos, rojo rojito, el CNE, el Tribunal Supremo de Justicia, e hizo que la tarea que ya era puesta arriba se volviera pues casi imposible. Si era muy difícil para el resto de los dirigentes políticos, imagínense para los ciudadanos de a pie. Y a pesar de que estaban ya, había una buena parte de la población en conflicto con el chavismo, no tenía ningún tipo de representación en el poder público, que para mí es el más importante, que es el poder legislativo. La posición insurreccional, que después se convirtió en oposición abstencionista, trata de regresar a la institucionalidad. En las elecciones de 2006 no se paga, la incoherencia se paga y es derrotada por el chavismo por una diferencia de más de 3 millones de votos. Sin embargo, en el 2007, a raíz del intento de reforma que promovía el presidente Hugo Chávez, probablemente por el ímpetu de una nueva generación juvenil y combinada probablemente con la madurez de una clase política que había entendido que la vía era electoral, logran la primera gran victoria de la oposición, que es la reforma constitucional de 2007, pero fue una victoria muy corta. Yo creo que hay que entender que esa fue una victoria de la oposición, porque también las personas que se identifican con el chavismo votaron a favor nuestro. Y yo creo que la oposición, esta oposición, tampoco ha sabido manejar ese tipo de victoria. Yo creo que cuando uno se pone a ver los números, no tiene ni siquiera que pasar 3 páginas para darse cuenta que hay un electorado que no es nuestro, que no es tradicionalmente nuestro, que eventualmente vota por nosotros, porque la oferta electoral que le está dando el chavismo es demasiado autoritaria. Pero ellos siguen identificándose con el chavismo. A raíz de esa victoria, la oposición trata de recomponer la fuerza electoral y en las parlamentarias de 2010, a pesar de que perdimos por menos del 1%, el chavismo, que siempre está en todos los escenarios, había redistribuido los circuitos electorales y ellos lograron tener 98 escaños contra 65 nuestros. Diferencia de 1% en votos y casi 30 diputados menos. Yo no he visto a nadie hablando de representación de la minoría. Bueno, sí hay 2 o 3 voces, de hecho hay bastantes voces aquí que han hablado de eso, pero no he visto ninguna fuerza política nacional hablando con seriedad de la representación de las minorías, de lo importante que es la representación de las minorías en el Parlamento Nacional. Probablemente la polarización que le ha convenido siempre al chavismo, en algún momento le va a convenir a la oposición. Probablemente por eso no se habla. Luego en las regionales 2012 hay un aumento de la participación. El chavismo nos saca una ventaja importante, pero era de menos de 10 puntos. Sin embargo, logra ganarnos 20 gobernaciones, nosotros tuvimos 13. Venían las elecciones presidenciales del 2013, en las elecciones presidenciales del 2012 Chávez todavía contaba con una popularidad enorme, fuimos derrotados con Capriles, pero el trabajo que se venía haciendo, combinado con la muerte de Chávez y con el descontento que ya tenía el chavismo respecto al resto de los dirigentes, le dio a la oposición una victoria electoral que no fue reflejada en victoria política, pero que hizo que a pesar de perder, perdiésemos por menos de 200.000 votos. Yo no sé por qué la oposición interpretó eso como una derrota y en el 2014 volvimos al camino de la desinstitucionalización con la salida.
influencia. Probablemente por el descontento que ya el chavismo había generado, probablemente porque es evidente que la masa chavista votaba más en las presidenciales que en otras elecciones y tenían una correspondencia directamente con Chávez y no con el partido. Probablemente vieron en la oposición una oportunidad de cambio y en el 2015 obtuvimos al mismo tiempo la victoria más importante representativamente en la historia de la oposición, pero uno de los fracasos políticos también más importantes, porque no supimos interpretar esa victoria. Y ahora me dice que la peor desgracia de la oposición. Yo creo que la peor desgracia fue en el 2005 cuando fue la peor desgracia. Pero esta fue la peor desgracia. En el 2015 obtuvimos 112 diputados, 75% en una victoria electoral. Teníamos el poder legislativo y a mí me parece que es inexplicable todo lo que vimos después. Inexplicable. Yo creo que el 2015 fue para la mayoría de la gente el punto que iba a marcar el momento en el que dejábamos al chavismo atrás. El chavismo se concentró en reagrupar sus fuerzas, en entender por qué había sido derrotado, y la oposición se concentró, se comprometió con dividirse. Después que habíamos ganado una tarjeta única, sacaron 300 partidos, divisiones parlamentarias, jefe de calle, inexplicable. Bueno, en el 2016, en la misma línea de aquellos cantos de vete ya y cantos de inmediatismo, comenzamos a pedir referéndum, cuando lo que se trataba era de legislar. Maduro vete, se sacamos eso, y no referéndum es nada, contra uno de los gobiernos más autoritarios que ha tenido Latinoamérica. Bueno, si no referéndum no es nada, pues no hubo nada. En el 2017 el chavismo nos impuso la ANC. Nosotros que veníamos de la gran victoria del 2015, decidimos a medias, porque había grupos ya llamando a la abstención, participar en las elecciones regionales del 2017, y como en el 2016 hubo calle, insurgencia e incoherencia, pues lo volvimos a pagar en las urnas en el 2017. 20 y 19 y 5 nuestros. Es correcto. Eso para mí es inexplicable. Yo no entiendo cómo uno se va a una contienda electoral contra un régimen autoritario, lo vence y después entrega la representación que acabas de ganar. Yo creo que esta oposición nunca ha tenido la suficiente institucionalidad dentro de sí misma para poder generar una ruta programática distinta a la del chavismo, distinta a lo que el chavismo espera de la oposición, porque yo creo que esta es una oposición que le ha quedado cómoda al chavismo. Que alguien me corrija, y discúlpenme si estoy siendo duro, yo también pertenezco a esta oposición, pero creo que le ha quedado cómoda porque el chavismo tiene una agenda que es la agenda oficial, y nosotros siempre bailamos su música, siempre estamos en la fiesta, desinstitucionalizándonos. En el orden, la oposición tiende a ser mejor, pero en el desorden es mejor el chavismo, porque tiene el poder. Nosotros tendemos al desorden. Después de la victoria del 2015, de la calle en el 2016 y 2017, de la cantidad de muertos que tuvimos los que salimos a la calle, tuvimos la gran oportunidad del 2018 en las presidenciales de mayo.
la oposición decidió de nuevo la desinstitucionalización, la abstención, la calle, lo pagamos electoralmente en mayo y en diciembre. Bueno, del 2019 para acá, no sé, Laura Lobo, los presidentes, los Tribunal Supremo de Justicia, ¿qué más? Fiscal general. Dos fiscales generales. Bueno, todos los poderes públicos que emergen del Parlamento, hay dos. Yo no quiero deslegitimar los esfuerzos que honestamente hacen los opositores, porque yo estoy seguro, bueno, que lo hacen de corazón. Yo lo que creo que en la política es necesaria la razón. O sea, de buena intención está hecho el camino hacia el infierno. Y se lo digo honestamente, yo prefiero un malintencionado que sea, honestamente, yo prefiero un malintencionado que sea eficiente a un bien intencionado que me tenga 20 años en contra y a los pies de un gobierno autoritario. En el 2020, la oposición en general, el grueso de la oposición, yo soy de los que participo siempre en las elecciones, decide no abstenerse, y ahora en el 2021 estamos en pro de participar. Fueron 6 meses, bueno, una semana más tarde estamos en pro de participar. No me voy a detener a hablar de los descalificativos que se dijeron de lado y lado. Yo creo que esas son cosas que debemos superar lo antes posible. Más de aquel lado que es. ¿Cuáles son los lados? ¿Cuáles son los lados? Aquí hay un gobierno que cuenta con menos del 15% de respaldo. Para mí ese es un lado. Y hay otro lado que 85% rechazo ese gobierno. Para mí no hay más lados. Pero bueno, estamos participando y la historia dice que como ya tenemos tanto tiempo bailando en el lado de la agenda oficial, probablemente lo que hicimos el año pasado nos pase factura este año. Yo espero que no. Yo espero que las fuerzas democráticas se junten en torno a las personas que tengan mayor posibilidad, no importa el nombre, que tengan mayor posibilidad de derrotar al régimen, y podamos montarnos en un mejor escenario para el referéndum o para la presidencial. Bueno, eso es todo. Muchísimas gracias.